Entonces, hoy nos corresponde este Salmo 83, del cual pues habla acerca de cómo luchar ante la adversidad. Y a veces nosotros pensamos que luchar contra la adversidad o contra algún problema o contra alguna circunstancia, pensamos que a veces es por medio de estar orando y estar peleando y estar haciendo guerra espiritual, ¿cierto? Pero vamos a ver que el Eterno, o acá a través de este salmo, nos da otra herramienta muy importante con la cual nosotros también podemos pelear, con la que nosotros también podemos luchar en medio de la adversidad sin tener que tocar una espada, sin tener que estar gritando, sin tener que estar, bueno, no sé, peleando incluso contra el mismo Satanás cuando sabemos que tenemos que poner es por delante a Dios, ¿cierto? Pero este salmo nos enseña muchas otras cosas que definitivamente pues nos van a ayudar a entender acerca de cómo luchar ante la adversidad. Y este salmo, ¿sí? Este salmo se conecta mucho con los que venimos estudiando, ¿sí? Se conecta con el 81 porque trata casi el mismo tema y se conecta con el 82 porque está hablando hacia lo que se centró el Salmo 82, lo cual vamos a ir viendo a lo largo de este estudio. ¿Listo? Entonces vamos a entrar con un breve texto introductorio que es Isaías 30 al 29, ¿sí? En adelante. Y vamos a ver que este texto nos va a ayudar a sacar, este texto lo vamos a conectar con la introducción y con el cierre, ¿sí? Va a estar muy entre todo el estudio. Sí, porque Isaías dice una parte muy clara de cómo debemos de batallar y cómo ganamos la batalla. ¿Listo? Bienvenidos a todos los que están entrando. Es un placer tenerles a cada uno de ustedes y pues esperemos que pues este estudio también sea bendición para sus vidas, ¿vale? Y seguimos acá con este Salmo 83 y el texto introductorio es Isaías 30, 29. Este texto dice, vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra la Pascua y alegría de corazón como el que se va, como el que va con flauta para venir al monte del Eterno, al fuerte de Israel. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que tendréis cántico como de noche, como se celebra la Pascua. Recordemos que cuando el pueblo salió de Egipto, la noche anterior estaban era de fiesta, ¿cierto? Tenían que estar partiendo el cordero, estaban celebrando, tenían que comer, eso sí de rapidez, ¿cierto? Pero estaban en festejo. ¿Por qué? Porque iban a salir, sabía que la esclavitud, sabía que todo eso que estaban viviendo se acabó y ahora iban ¿a dónde? A la tierra prometida, a la leche, a la tierra que fluye leche y miel, donde van a poder cantar gozosos, donde van a poder trabajar la tierra y vivir de la tierra. Ya no van a tener a alguien en la espalda que les estuviera latigando, ¿cierto? Esa alegría, con esa alegría es que ellos iban a salir. Por eso dice, y alegría de corazón. ¿Cómo tú te sientes cuando sales de deudas? ¿Cómo tú te sientes cuando ya te dijeron esta enfermedad que tenías está saliendo, ya no es, ¿sí? Esa alegría que tú estás sintiendo en el corazón es la que está acá relatando Isaías, ¿sí? Por eso dice, como el que va con flauta para venir ¿a dónde? Al monte del Eterno, al fuerte de Israel. Nosotros siempre tenemos que ir al Eterno, buscarlo a Él, no con tristeza de corazón, no con adversidades, sí, va a haber momentos en que vamos a estar así, pero no siempre, ¿cierto? Va a haber momentos en que podemos alegrarnos de corazón, podemos deleitarle, vamos a poder cantarle y exaltarle a Él. Y esto es algo que nos los enseñan Pablo, que nos los enseña incluso a lo largo del Tanat, que nosotros debemos de alegrarnos en medio de las adversidades, ¿cierto? Pablo fue uno de los que hizo esto cuando estaba preso, ¿sí? ¿Él qué fue lo que hizo? Perdón. ¿Él qué fue lo que hizo? Cogió
y en medio de estar preso, en medio de la noche, se puso a cantar, se puso a deleitar a Dios y mostró esa alegría de corazón, aún estando en la adversidad, aún viendo sus ojos, que definitivamente no había escapatoria, ¿sí? Y sigue en el verso 30 de este capítulo 30 de Isaías. Y el Eterno hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz del Eterno, será quebrantada. Acá vemos que el Eterno no se queda con nada, el Eterno siempre da conforme corresponde, ¿cierto? A Él le podemos dejar toda la adversidad, a Él le podemos entregar todo, ¿sí? ¿Porque qué? Porque Él va a poner a cada uno en el lugar que le corresponde, ¿sí? Como nosotros cuando empecemos, cuando estemos delante de Él, pues vamos a estar, ¿qué? Directamente en deleite, vamos a estar en esto, pero si actuamos conforme a las palabras, vamos a estar con Él, pero si no vamos a estar en qué? En medio de la vergüenza, en medio del lago de fuego, en medio de todo esto, ¿cierto? Y por eso dice, y acá hablan de Asiria, y recordemos que Asiria fue uno de los que llegó, conquistó a Israel de una manera muy dura, ¿sí? Porque no fue nada fácil. Fuera de eso los despobló, fuera de eso hizo que se asimilaran en medio de las naciones y pues por eso Dios les dice que no se preocupen, que Él va a dar a cada quien conforme corresponde, ¿cierto? A cada quien. Y eso vamos a ver que a lo largo del estudio, el que se oponga contra Israel es como si se opusieran contra Dios. Y de lógico que ¿quién va a ganar? El único que gana, ¿quién es? El Eterno. Él es el único que dice cómo va a hacer las cosas. Y en este siguiente verso nos dice cómo vamos a ganar estas batallas, ¿sí? Y a lo largo del estudio vamos a ver varios ejemplos donde realmente se hizo esto y ganaron victorias, ¿sí? Y en el verso 32 que nos dice, y cada golpe de la vara justiciera que asiente el Eterno sobre él, ¿será con qué? Con espada, con llantos, con gritos, ¿con qué será? Con panderos y con arpas. En batalla tumultuosa peleará contra ellos. O sea, el Eterno, ¿cómo va a ganar? ¿Cómo vamos a ganar nosotros si estamos del lado de Él? Con alabanza, con adoración, con panderos, con salterios, ¿sí? Así vamos nosotros a ganar. Y estando en esta introducción, sabiendo que la alabanza es la que nos gana, Asaf escribe este canto, ¿sí? Y lo muestra, qué pena con ustedes, no les puse la animación, y la corregí, qué pena con ustedes. Entonces, este cántico y empieza con la introducción, cántico, Salmo de Asaf, ¿cierto? Acá vemos que este cántico, pues empieza con con una canción, la hace parte de una canción donde va a mostrar cómo Dios, por medio de la alabanza, por medio de un cántico, por medio de la exaltación a Él, podemos ganar victorias, ¿sí? Y en medio de este salmo, sí, recordemos que Asaf, ya lo hemos visto varias veces, sí, es el segundo salmista más prolífero o el cual más escribió salmos después de David, ¿cierto? Y según los comentaristas, este salmo está basado en Segunda de Crónicas 20, el cual tocamos un poco, no lo tocamos a fondo, en el Salmo 81, ¿cierto? El cual también estudiaron conmigo. En este vemos, y en este Primera de Crónicas se relata esta batalla que tiene Josafat contra varios pueblos, contra varias naciones, ¿sí? Y esta introducción la vamos a dejar para el final, como el cierre. Después de entender todo esto, vamos a ver cómo
todo este salmo se cumple casi literalmente en esta batalla que tiene Josafat con estas naciones enemigas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el verso 1 y 2 de este Salmo 83 que dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Y recordemos quiénes son los enemigos y quiénes son los que realmente se han opuesto a lo largo de la historia desde el mismo principio, desde Génesis 3, donde hicieron caer a Eva, donde después cayó Adán, y así sucesivamente, ¿cierto? Toda la humanidad. Entonces, desde ese momento, ¿quiénes son los enemigos? ¿Quiénes son aquellos que están yendo en contra del Eterno? ¿Quién se acuerda? Los, los Nefilim o los ángeles caídos. Exactamente, muy bien, Mari, sí. Los ángeles caídos, ellos son los que siempre han hecho guerra y pues nos utilizan a nosotros, a la humanidad, de forma de que pues podamos oponernos a él, ¿sí? Y estos son los que realmente se van a estar y por eso rugen sus enemigos, ¿sí? Y esto lo podemos, perdón, esto lo podemos ver acá cuando dice en el verso 2 porque he aquí rugen tus enemigos, ¿cierto? Y los que aborrecen y los que te aborrecen alzan su cabeza. Y esto nos lo recuerda en primero de Pedro 5:8 que dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Y recordemos que Satanás siempre está propicio para ver cómo caemos, cómo nos tienta, cómo hace para que definitivamente no busquemos a Dios, nos pone adversidades, algunas no las ganamos nosotros, ¿no? No todas podemos ponérselas a Él, otras son pruebas que literalmente Dios está poniendo a nosotros, ¿cierto? Pero siempre el adversario está rugiendo alrededor de nosotros, buscando una pie de tropiezo o algo para que caigamos. Por eso está diciendo acá, porque aquí que rugen tus enemigos. Y de por sí, Satanás no viene tanto a acabar al hombre, a la humanidad, sí la quiere acabar, pero ¿por qué? Porque Dios la creó, porque Dios la diseñó, porque Él quiere irse contra Dios, contra lo que más ama Él, ¿sí? Y a esto se está refiriendo en Efesios 6:12 también, que nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, es decir, no nos tenemos lucha contra nosotros mismos, no tenemos lucha con nuestras familias, con aquellos que nos tratan mal, con aquellos que nos aborrecen, con ellos no tenemos lucha, tenemos luchas con quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y recordemos que el reino espiritual, ¿sí? Todo este mundo espiritual existe, ¿sí? Y hay tanto buenos como malos, ¿cierto? Hay ángeles que están al servicio de Dios, que están tratando de que se cumpla el plan de Dios, que están obedeciendo la voz de Dios, pero también hay otros que se fueron totalmente en contra de él, que son los con los cuales nosotros tenemos esa lucha, ¿sí? Al igual que en nuestra carta donde tenemos la parte carnal, que es con la que luchamos, porque a veces tiene deseos, quiere irse en contra de lo que realmente Dios nos pide, ¿cierto? Y en este salmo de por sí es a lo que vimos con el Salmo 82, ¿sí? Recordemos que la clase pasada, pues esto era algo que nos estaba explicando Pedro Velázquez que estos principados, que estos gobernadores, pues tenían su lugar, que existen, que no los podemos pasar así por encimita, sino que realmente están allí buscando cómo apoderarse del mundo, cómo apoderarse de todo, ¿cierto? Y eso es lo que quiere. Y ellos fueron los primeros que se rebelaron contra Dios y quieren que todos se opongan a Dios con tal de acabar los planes de él o irse en contra de todo lo que Dios está haciendo, ¿sí?
Por eso estos ángeles caídos son los que están pues tratando de destruir a cuál, al testigo de Dios. ¿Y quién es el testigo de Dios? ¿Quién es el pueblo que Dios escogió para sí? ¿A los gentiles? ¿A los romanos? ¿A los colombianos? ¿A los mexicanos? ¿A quién escogió Dios? A los más, mm, al más vil, al más menospreciado. Ujú, pero a lo largo de las a Israel. escrituras, exactamente, Pedro, sí. A lo largo de las escrituras, Israel, el pueblo de Dios, esa nación que empezó con un hombre y se fue desarrollando, ¿sí? Esa nación es el testigo de Dios a lo largo de las escrituras, incluso hasta hoy en día. Si Israel no existiera, si el país de Israel no existiera, pues de lógico que no tendríamos un testigo en qué basarnos y decir definitivamente todas las profecías se han cumplido, esto no se ha cumplido, esto falta, ¿cierto? Nuestro reloj, se puede decir así, nuestro reloj a nivel mundial, ¿quién es? Israel. Sí, nosotros nos basamos y todas las profecías están basadas en Israel. Por eso el testigo de Dios es ¿quién? Israel. Y el enemigo ha tratado de acabar a Israel por mucho tiempo. Y lo hemos visto con Amán, lo hemos visto incluso después de años también con misma gente del pueblo como Manasés cuando quiso destruir todo lo que se fuera a Dios para su época. Y no hace mucho, no hace sino como 200 o 300 años, lo vemos con, eh, lo vemos con Hitler, lo vemos con todo esto que ha pasado, esa persecución que hubo con la Iglesia Católica y todo esto, ¿no? Todo esto pues nos lleva a ¿qué? A estar en esto mismo, ¿no? A querer destruir al pueblo de Dios, a querer arrasar, a querer acabar con el pueblo de Dios, ¿no? Y eso lo hemos visto a través de todo. ¿Y por qué vemos que hay tanto odio? Un odio que por arrasar a un pueblo que es diminuto, que es chiquito, porque ahorita Judá, comparado con otras naciones, Judá no es nada. Es decir, ahorita Israel, el actual Israel que está con otras naciones como lo es México, como lo es Estados Unidos, como lo es Asia, pues definitivamente es diminuto. Eso podríamos decir que es el ombligo de cada una de esas naciones, ¿no? Pero, ¿por qué quieren destruir y por qué tanto odio? Debido a que estos hombres, a que estos seres espirituales, pues quieren hacerse al territorio que le pertenece al Eterno, quieren hacerse al lugar donde Dios se identifica como el Dios de Israel. Si Dios no se identificara como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac, como el Dios de Jacob, como el Dios de Israel, pues definitivamente, ¿qué pasaría con el mundo? Estaría gobernado por todos estos seres que van en contra de Dios, por todos estos ángeles caídos, ¿sí? Y recordemos lo que vimos en Deuteronomio, ¿sí? En Deuteronomio 32:8, cuando nos dice que el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando las hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los ¿qué? De los hijos de Dios. Ahí no es de los hijos de Israel, ¿sí? Cuando ustedes lean en su Biblia, no es hijos de Israel, sino hijos de Dios, es decir, a estos ángeles caídos. Según el número de estos ángeles caídos, asimismo, dividió la tierra y puso sus límites. Pero ¿qué dice después? ¿Y qué pasa después? Pues ellos quieren rebelarse, independizarse, por eso pasa esto de la Torre de Babel, cuando todo el ser humano quiso hacer su propio nombre, quiso hacer su propio reino, ¿cierto? Quiso adueñarse de todo y decir, ya no me va a reinar Dios, ahora el que me reina, ¿quiénes son? Pues estos ángeles caídos, ¿sí? Entonces empiezan a rebelarse y quieren hacerse cargo, quieren quitar ese territorio del cual Dios dijo que era
para él. Y esto lo vemos en el verso 9 de este capítulo 32 de Deuteronomio, que dice, porque la porción del Eterno es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó, ¿sí? Si le cambiamos, recordemos que a Jacob se le cambió el nombre por Israel, entonces, ¿qué dice? Israel, la heredad que le tocó. Israel es el pueblo, es la heredad que Dios escogió y Canaán es la tierra física que él escogió desde el principio, desde que escogió a Abraham. Él le dijo, todo esto que tú ves va a ser tuyo, ¿cierto? Y eso ha pasado de generación en generación hasta hoy en día. Hay disputa por esta tierra porque creen que los palestinos, porque creen que todos estos países árabes que tienen semejantes territorios tan grandes están peleando por un territorio tan chiquito como es el de Israel, ¿cierto? Y quieren adueñarse de estos. ¿Por qué? Por estos mismos ángeles caídos que están tratando de controlar y hacer que esto se cumpla, ¿sí? Y esto lo vemos también con Mateo 4:8 que nos dice. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y recordemos que en este capítulo 4 de Mateo es cuando Satanás tienta a Jesucristo, a Yeshua, ¿sí? Lo tienta y acá lo está tentando ¿con qué? Con todos los poderes del mundo, con todos los reinos del mundo, porque dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado ¿qué? Me adorares. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Destronar de todo a Dios, usurpar su lugar, quitarle el trono, ¿no? Entonces, por eso es que acá le está diciendo, pásate a mi bando, ven, nos hacemos cuates, hacemos negocios, ¿cierto? Pero por debajo de la mesa, ¿qué quería hacer? Destronar y quitar todo, ¿sí? Dijo, ay, ya tuve al primer Adán, lo hice caer, pues a este también lo voy a hacer caer. Le voy a poner la piedra de tropiezo y listo, acá me ganó a él, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Yeshua sí actuó conforme a la voluntad del Eterno, a diferencia del primer Adán, ¿cierto? Entonces, ¿por qué quieren destruir a Israel? ¿Por qué quieren acabar con todo el pueblo de Dios? ¿Por qué quieren irse en contra de todo lo que se llame Dios? ¿Por qué en África están persiguiendo a los cristianos? ¿Por qué en Japón no quieren escuchar nada de Dios? ¿Por qué todo esto? Pues simple y llanamente porque si no existiera Israel, porque si no se hablara de Dios, ¿qué pasaría? No existiera Dios, nadie lo conocería, nadie podría clamar a él, nadie estaría eso y estos ángeles caídos tendrían la victoria, podrían burlarse de Dios, podrían hacer y deshacer, ¿cierto? Eso es lo que quieren hacer ellos, ¿sí? Por eso quieren aniquilar a Dios. Si aniquilan el testimonio de Israel, pues aniquilarían esa parte verídica que nosotros tenemos de saber que realmente Dios existe. Si no tendríamos el testimonio de Israel, si no tendríamos eso, pues imagínate cómo confiar en un Dios que pues no cumplió lo que dijo, ¿no? Es lo mismo que estar adorando a estos dioses de piedra y de barro, ¿no? Entonces, eso es lo que quieren estos ángeles caídos. Por eso siguen el verso 3 diciendo Asaf y dice, contra tu pueblo ha consultado estatua y secretamente, perdón, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Imagínense, eso pasó para la época de Hitler que quiso a él, no arrasemos con todo este pueblo, los judíos, eso ya no, esto es la peor carne, esto es la peor ser humano que existe, los vamos a acabar, los vamos a arrasar a todos, ¿no? Eso es lo que quería Hitler, acabar con todo el pueblo judío. Nabucodonosor en su momento también quiso acabar con todo, ¿por qué? Porque se fueron en contra de lo que él había dicho. Los emperadores romanos que hicieron en su momento, la Iglesia Católica con sus cruzadas y todo eso,
Faraón en Egipto, para la época cuando estuvieron esclavizados, ¿qué quisieron hacer? Los asirios cuando se llevaron a las 10 tribus, a las 10, a la casa del norte, y cuando fueron a la casa de Judá, ¿qué quisieron hacer? Todos estos se han aliado, tengo la lengua traba, ¿sí? Se han aliado ¿para qué? Para acabar a Israel. Y eso fue antes. ¿Qué va a pasar años siguientes, años posteriores, de pronto en nuestros días, con esta guerra de Gog y Magog? También se van a unir todas las naciones, se van a unir todas ellas para ir en contra de ¿quién? De Israel, porque la van a querer acabar, porque la van a querer destruir, y esto lo vemos con Ezequiel 38-39. Ayer con los que estábamos estudiando Ezequiel, tocamos varias de estos y vimos cómo realmente todas las naciones se van a ir, ¿cierto?, en contra de... del pueblo, y esto también lo dice la profecía de Zacarías, la cual estábamos estudiando ayer con un grupo. Entonces, todo esto no lo confirma a través de las escrituras, a través del tiempo, de generación en generación han tratado de qué? De acabar con Israel. O sea, no se asombren y no se extrañen cuando lleguen unas noticias como las que llegó con Palestina, que quieren arrasar con Israel, que quieren acabarlos. Y si vemos, hubo un hombre, un magistrado o algo así, que había de Palestina, que empezó a hablar, que dijo que Israel se iba a acabar y que no sé qué, y qué pasó, no murió en el acto por estar diciendo todas estas cosas. Entonces, esta persecución va a llegar. Y va a llegar el momento en que se prohíba la Biblia, en que se prohíba predicar, en que se prohíba todo vestigio de lo que se llama Dios. Es decir, ya no vamos a estar conectados así tan fácilmente, ya no vamos a poder hablar tan fácilmente de Dios, ni siquiera poner música que alabe al Eterno. Pues eso va a pasar. Aprovechemos estos tiempos que todavía tenemos la oportunidad de buscarlo, de exaltarlo, que todavía estamos en este momento de misericordia. Pero ¿qué vamos a hacer en una situación así? ¿Nos vamos a esconder, nos vamos a armar, o cuando estuvo lo de la pandemia vamos a ir a desocupar los supermercados? ¿Qué vamos a hacer en ese momento? ¿Sí? Y este salmo es el que nos ayuda a ver qué es lo que tenemos que hacer. Sí, ya al principio toqué cierta parte que es la alabanza. Y sigue en el verso 5, y acá Asaf ya nos va a decir quiénes son los que se han confubado, los que se han aliado, los que están haciendo marañas para destruir a Israel. Y esto lo vemos acá desde el verso 5 y dice, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, ¿sí? Y recordemos quiénes son todos estos pueblos que habla acá. Los edomitas son los descendientes de Esaú, el primogénito, el hijo mayor de Isaac, ¿cierto? Aquel que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Con eso lo recordamos mucho más, ¿cierto? Los ismaelitas es aquel hijo que tuvo Abraham con su sierva, con la sierva de Sara, ¿cierto? Con Agar. Entonces, él es uno de estos. Después nos habla y vemos que acá entre misma familia se están tratando de acabar, ¿no? Y, Edom y los ismaelitas pues son familia directa de Israel. O sea, no podemos decir que no, y a veces eso es lo que vemos en familias, ¿no? Casi siempre el más cercano, el que con el que más confiamos, es el que más saca las garras y no lastima, ¿no? Eso vemos que acá mismo todavía lo podemos ver. Los agarenos son los descendientes de Agar, la sierva de Sara, es decir, los hermanos que llegó a tener Ismael por parte de Agar. Parece que ella se volvió a casar o tuvo más amoríos y pudo tener más descendientes. Con estos descendientes de Agar, pues
también se unió Edom y los ismaelitas. Y Moab, recordemos que está hablando de la descendencia de Lot, este descendiente que fue incesto de Lot con sus hijas, ¿no? Igual que los moabitas, amonitas, perdón, Moab y Amón. Esto el cual ya vamos a ver en un versículo más adelante. Entonces, acá en el verso 7 que nos dice, Jebal, Amot y Amalet, los filisteos, ¿sí? Y los habitantes de Tiro. Estos también se unieron a ellos. Amón, recordemos, los amonitas y los moabitas son descendientes de este incesto que tuvo Lot con sus hijas. Bueno, se cree que no tuvo conciencia, pero bueno. Y Amalek también es un descendiente de Edom, ¿sí? Y esto lo podemos ver en Éxodo 17:16, que dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del el Eterno tendrá guerra contra Amalek de generación en generación, ¿sí? Y esto fue una sentencia que el Eterno dio de que Amalek siempre iba a estar en contienda con Israel. Y eso hasta hoy en día podemos ver que estas batallas todavía siguen y se cree que Amalek está metido, está escondido, si hoy tengo la lengua traba, no puedo decir palabras difíciles, y está conectado con Edom, ¿sí? Y los que ya hemos estudiado la mayoría de las profecías o ya hemos terminado toda la parte profética del Antiguo Testamento, hemos visto que Edom es igual a Roma, ¿cierto? Incluso hay un estudio que yo ya hice donde nos muestra cómo a través de la historia, cómo nos muestra a través incluso de las mismas fábulas que ellos tienen de cómo surge este imperio romano se conecta con todo esto de Amalek, se conecta con todo eso de que Edom es Roma, ¿no? Si quieren, les dejo ahí para que ustedes busquen realmente la historia de por qué sería Edom igual a Roma. Entonces, todo esto podemos verlo. Otra cosa es que ya hoy en día no lo podemos ver como imperio político, ya tuvo una metamorfosis, hizo un cambio, avanzó, se puede decir así, y se convirtió en un imperio totalmente religioso, como lo podemos ver hoy en día, que es la Iglesia Católica, ¿no? Que es a nivel mundial la más conocida, la más seguida, ¿cierto? Y del cual se cree que mucho del liderazgo que tiene la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, pues tiene descendientes de Amalek. No podemos decir que todos, pero sí hay cierta parte. Y también dentro del judaísmo se sabe que quien va a promover o quien de alguna manera va a meter sus manitas ahí, pues va a ser esta iglesia católica o todo lo que tenga que ver con el imperio romano, ¿sí? ¿Y por qué podemos decirlo y por qué puede decir Judá esto? Porque pues a lo largo de la historia es el único que puede mostrar la mentira, ¿sí? Porque él sí ha vivido, él ha vivido la parte, la cara oscura, se puede decir, de todo este sistema religioso, no solo católico, sino de muchos otros, ¿sí? Ha visto todo esto y es el único que realmente puede decir qué sucede detrás de esto, por qué los persiguieron, si realmente a los que persiguieron fue a los cristianos o fue a los literalmente judíos, ¿no? Entonces todo eso no lo puede contar y eso ya lo podemos ver a nivel histórico. Después nos habla de los filisteos, ¿cierto? Ahí en el verso 7. Y estos filisteos pues nos lleva desde la época, incluso desde la época de David, cuando David mata a este Goliat, ¿cierto? Y recordemos que Goliat pues era un filisteo y era ¿qué? Gigante, es decir, que venían de estos descendientes de estos gigantes que para el tiempo de Génesis, en Génesis 6, pues fueron estas
fueron descendientes de esta mezcla entre hijos de Dios con mujeres, ¿cierto? Entonces, desde esa época, imagínense, también estaban estos gigantes y incluso actualmente han encontrado vestigios de todo esto, que no lo cuentan muy así abiertamente, es otra cosa, pero sí ahí se muestra a nivel físico y también lo podemos ver a nivel espiritual en todos los lados, ¿no? Y Tiro, vamos a ver que acá cuando habla de estos habitantes de Tiro es algo impresionante ver cómo en Ezequiel 28 habla de una profecía contra Tiro. Pero vamos a ver que esta profecía es rara, ¿sí? Es diferente, no es como las que hemos visto cuando habla de los filisteos, cuando va contra Edom, por lo menos cuando en Amós se habla contra Edom, contra todos estos pueblos, no habla de la misma manera. Y la vamos a leer, no toda, pero sí cierta parte, ¿vale? Y para eso vamos a ver que acá empieza a ver y empieza a hablar de Tiro, pero pareciera que alguien estuviera controlando a Tiro. Y vamos a ver lo que dice acá desde el verso 12 de Ezequiel 28 y dice, Hijo de hombre. Levanta endechas, levanta lamentos, lloro, llanto, sí, dice sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Eterno el Señor. Tú serás el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Realmente Tiro podría llegar a ser todo esto? Bueno, sí, pero en el siguiente verso, pues como que ya no es tan Tiro, ¿cierto? Porque ¿qué dice en el verso 13? Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, imagínense, un rey, un ser humano, ¿realmente estuvo allí en el Edén? No, No, cierto, exactamente. Y sigue diciendo, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces podemos ver que definitivamente, pues esta descripción no sería digna de un rey, ¿cierto? Un rey físico, un hombre como tal, un ser humano. Pues de lógico que no, ¿cierto? ¿A quién realmente o qué hombre cuando nació sale con piedras preciosas, sales con todo esto literalmente? Pues no, ¿cierto? Y a lo largo de las escrituras, y bueno, más para ser exacto, en el libro de Enoch, se menciona cómo estos ángeles caídos, que hemos venido hablando desde antes, desde muchos salmos anteriores, cómo estos ángeles caídos le enseñan a la humanidad cómo extraer piedras preciosas, cómo extraer oro, cómo trabajarlas, cómo ganar, cómo tener autoridad a través de todo esto. Y eso pues de lógico que no es solo a nivel espiritual que se mueve, sino que también trasciende al modo físico, al mundo físico, ¿cierto? Y ellos fueron los que, ¿qué? Lo que le enseñaron a la humanidad cómo tener el poder, cómo acabarse los unos a los otros, porque también les enseñaron a manejar estos materiales preciosos como el metal, como el bronce, como todos estos, ¿cierto? Y ahí después en este verso 13 nos dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. ¿Qué ser espiritual es el que más trabaja la música, es el que más utiliza la música para llevar a la humanidad a la perdición, para llevarlas a estar en el acabose del mundo, por así decirlo? ¿Quién es el que ha hecho todo esto? Lo ha Satán, hecho Satanás. exactamente, sí, exactamente, Mari. Satanás es el que ha hecho todo esto. Si vemos, acá es una profecía que está hablando de un rey Tiro, pero está hablando del rey Tiro. Definitivamente no está hablando del rey Tiro, está hablando es de Lucifer, ¿sí? Y sigue diciendo en el verso 14.
Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste, en medio de piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Hasta que definitivamente, por eso podemos decir que definitivamente Satanás no estuvo desde que se creó el Edén, posiblemente estuvo mucho tiempo más allá lejito, ¿cierto? Mucho más antes, ¿cierto? Porque dice que hasta que se halló en ti maldad. Y dice, a causa de la multitud de tus contracciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Definitivamente podemos ver que no está hablando de Tiro, sino de un querubín protector, el cual pues ya sabemos que es Lucifer, ¿no? Y sigue en el verso 17, la primera parte, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Qué fue lo que le hizo caer? ¿Qué fue lo que quiso apoderarse del trono de Dios? Decir, soy tan bello, soy tan genial, soy la última Coca-Cola del desierto, ahora todos me tienen que adorar a mí. Ahora todos se tienen que postrar ante mí. Yo soy mejor, yo soy perfecto, yo hago todo mejor. Dios no es digno de esa adoración, yo sí. Vea lo lindo que soy, vea lo no sé qué, ¿cierto? Y eso pues lo podemos ver cuando una persona es arrogante, cuando una persona es muy vanagloriosa de sí mismo o solo se mira en el espejo y no mira a nadie más, ¿cierto? Podemos ver esta parte estas características a través de un hombre, ¿no? Pero imagínense esas características en 1000 veces mayor, pues de lógico que sería el acabose para este querubín. Y por eso sigue diciendo ahí en este verso 17, yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren a ti. O sea, ¿qué van a hacer los reyes de la tierra? ¿Qué van a hacer los gobernantes de la tierra? Van a querer seguirlo a él, van a querer adorarlo a él. ¿No lo están haciendo? Exactamente, sí, lo están haciendo y sigue en el verso 18. Con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Imagínense, por eso casi siempre cuando dibujan a Satanás lo dibujan bonito, chévere, ¿cierto? Bien simpático, ¿no? ¿Cierto? Lo dibujan muy bonito, pues vemos que no, lo dibujan feo, con una cara horrenda, con de todo, ¿cierto? Porque no le muestran o ya no lo ven con esa brillantez o esa delicadeza o esa hermosura con que Dios lo diseñó, sino con lo que vemos acá serás espanto, ¿sí? Entre todos los que te miren, ¿sí? Y ahora sí, pues volviendo a este salmo, pues vemos que definitivamente quién eran los que estaban gobernando estos habitantes y quién era el que estaba gobernando estos habitantes de Tiro. Pues definitivamente estos ángeles caídos seguidos por Satanás, ¿no? Y sigue ahí sigue hablando de quiénes, de los asirios. Y es como lo estudiamos directamente al principio en la profecía de Isaías en el verso 31 de este capítulo 30, que dice, porque Asiria que hirió con vara, con la voz del Eterno, será quebrantada. Vemos cómo los asirios se juntaron, hicieron alianzas con otras naciones y pues se fueron en contra de Israel, ¿no? Y pues esto pasó también para la época de Josafat, que no pasó a mayor escala como pasó para para la época de Oseas, ¿sí? El rey Oseas, que fue
perdón, el último rey de la Casa del Norte, ¿sí? Sino se fue, acá fue una guerra de la cual pues no pasó a mayores, ¿no? Pero sigue diciendo ahí, ¿sí? En el siguiente verso, en el verso 8, y dice, también el asirio se ha juntado con ellos y sirven de brazo a los hijos de Lot. Es decir, que estos asirios van a servir de brazo, es decir, de apoyo a los descendientes de Lot, a estos amonitas y a estos moabitas, ¿sí? Y después de esto viene con un celat, con un momento donde tenemos que hacer una pausa de mirar todo este conflicto, de todo esto que nos viene hablando, de estas peleas, de esta contradicción que tiene estos ángeles caídos de querer que todo el mundo desobedezca a Dios y que lo sigan totalmente a Él, ¿cierto? Pues acá nos muestra la primera estrategia que nosotros siempre debemos hacer en medio de una adversidad. Primero, coger e informarle todo a Dios. Eso fue lo que vemos en los versos anteriores. Le dijo todas las alianzas que era lo que estaba pasando, ¿cierto? Le dijo, mira, todos estos pueblos se han venido contra mí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Cierto? Fue y le pidió y estuvo informándole primero a Dios como diciendo, mira, Dios mío, pasa esto y esto me recuerda a la historia de Ezequías, perdón, ¿cierto? Ezequías, ¿qué fue lo que hizo cuando el rey, este rey Sennacherib, llegó ante él y le mandó ciertas cartas? ¿Él qué hizo? Se fue, lamentó, fue y consiguió a sus consejeros. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Quién se acuerda? Inclinó su rostro y empezó a llamar al Señor y a pedirle ayuda. Y Exactamente. Fue al templo, se postró ante Dios y le dice, mira Dios, mira lo que han escrito de ti, mira lo que dicen estos reyes. Sí, es cierto que ellos cogieron y conquistaron todo, pero porque esos no son dioses, esos son dioses de piedra, pero mira lo que están hablando de ti, ¿cierto? Estaba diciendo eso mismo debemos de hacer nosotros, de informarle a Dios lo que nos está pasando, esa adversidad que tenemos, eso que nos tiene ansiosos, preocupados, distanciados, pues en vez de ir y recorrer y sacar la libreta que tenemos de contactos, el celular y sacar a cada uno y chulear a cada contacto, a ver quién me ayuda, a ver qué palabra de sosiego encuentro, a ver qué palabra de paz o quién me puede ayudar o quién me puede sacar de esta situación, a quién debo ir y a quién debo ir a informar y que sea no nuestro último recurso, sino el principal de todos. ¿Quién es? Dios. Exactamente, Dios. Dios debe ser el primero en el cual nosotros debemos de buscarlo. Por eso Pablo le dijo a los filipenses en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración de ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En el Cristo Mesías. Jesús. Exactamente, en el Mesías, en Yeshua, ¿cierto? Entonces, así que cada vez que tengamos una preocupación, que estemos corriendo de un lado para otro, en vez de irnos y consultar con todo el mundo, ir a los vecinos, ir al rey de Inglaterra, ir al Pepinito, al consejerito, pues en vez de ir a todos ellos primero, ¿a dónde tengo que ir? Al eterno, que no sea el último recurso que tengamos en nuestras vidas, que no sea, que no tengamos que aprenderlo a la mala, ¿cierto? Sino que sea la principal persona, la principal búsqueda a lo largo de nuestras vidas. Sea en el afán, sea en la preocupación, sea en medio de una enfermedad, sea en medio de lo que estemos pasando, ¿sí? Sea lo primero, es el eterno al cual debemos de ir a buscarle, ¿cierto? Por eso lo primero que hizo Asap fue ¿qué?
informarle a Dios, contarle a Dios todo lo que estaba pasando. ¿Y por qué es importante informarle a Dios? Nosotros podemos decir, no, pues que Dios ya sabe todo, Él ya conoce todo, ¿yo por qué le voy a contar si Él ya sabe todo, cierto? Pues la manera de informarle y de la manera de ir y hablarle y contarle las cosas es ¿por qué? Porque te estás despojando de todo. Le estás diciendo, mira, Dios mío, tengo estas deudas, no sé qué hacer con esto, te las dejo en tus manos, tú eres el único que me va a ayudar, tú eres el único que me puede dar la sabiduría, el único que me va a bendecir, el único que me puede decir cómo salgo de este hoyo en que estoy, ¿sí? Ese es, por eso es el orarle a Él. Cuando algo se nos sale de las manos, cuando un hijo no nos hace caso, cuando el marido esté, mejor dicho, por allá bien perdido, cuando la esposa no quiere estar en la casa y prefiere estar al lado de las amigas, bueno, cosas así por el estilo que ya no son controlables, ¿no? Sí, siendo ejemplos así locos al azar, pero sé que ustedes lo cantan muy bien y en vez de ir y estar peleando con ellos, pues a dónde tenemos que ir y decir, Dios mío, te entrego a mi esposa, te entrego a mis hijos, yo ya no sé qué hacer con ellos, pues tú sí sabes, guíame tú, yo mejor ahora me quedo callada y espero hasta que tú me digas qué debo de hacer, porque definitivamente si lo hago en mis fuerzas, vamos a conseguir algo si lo hacemos en nuestras fuerzas. No, nada. ¿Cierto? Nada, definitivamente nada. Y sigue en el verso 9. Dice, hazles como a Madián, como a Císara, como a Javín en el arroyo de Cisón. Acá vamos a ver dos ejemplos muy importantes de cómo es que Dios utilizó la alabanza y utilizó medios totalmente diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados. Muchos de nosotros hemos escuchado la historia de Gedeón con esta pelea que tuvo con los madianitas, ¿cierto? Eso lo encontramos en Jueces 7, del 1 al 23. Ya ustedes después pueden leer toda la historia completa, ¿cierto? Pero en esta guerra se presentaron los madianitas con 135.000 hombres, imagínense, contra 32.000 hombres que tenían Gedeón. Pues era una guerra que estaba dura de ganar, ¿cierto? Pero todavía humanamente era posible, ¿cierto? Tocaba de 4 a un hombre, ¿no? Cuatro madianitas contra un israelita, ¿cierto? Pues todavía podemos decir 4 contra 1, pues sí, cierto, podemos ganarlo. Hay guerreros que pelean contra 4 y no necesitan de artes marciales, otros sí necesitan, bueno, ahí de pronto había un Bruce Lee metido ahí adentro, había un karateca ahí adentro, cierto, y podrían ganar. Pero ¿qué les dice Dios? Y esto lo vemos en el verso 3 de Jueces 7, dice, ahora pues haz pregonar en ídolos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. De 32.000 pasaron ¿a cuánto? A 10.000. Ahora la cosa está más dura, imagínense. Ahora les tocaba más difícil, imagínense, por uno le tocaba casi 13 personas pelearse contra 13 madianitas. Un israelita contra 13 madianitas, bueno, ya era complicado, ¿cierto? Pero ¿qué le sigue diciendo Dios en el verso 4? Y el Eterno dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo. No, 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 esto es mucho pueblo y todavía pueden decir que por su mano ganaron la batalla. No, 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 esto no. Dice, llévalos al agua y allí te los probaré y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y el Eterno dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte a sí mismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues vemos en el verso 6, después de él haber hecho esta comprobación, dice, y fue el número de los que lambieron
lamieron llevando el agua con su mano a la boca 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber aguas. Entonces, ¿cuántos quedaron? 300 para ganar y para pelear contra estos 135 madianitas. ¿Ustedes creen que eso era posible? Contra esos 135.000, imagínense. Eso no, porque le tocaba uno por casi 450 madianitas. Imagínate eso qué es. No, imposible una guerra así. Eso es decir, mejor voy, me escondo en un hoyo y acá no peleo, ¿cierto? Eso ni para qué hacerlo. Y vemos que Dios con esta batalla, con esta guerra, Dios le mostró cómo ganar, ¿cierto? ¿Quién se acuerda cómo ganó Gedeón esta batalla? ¿Ninguno? Recordemos que era una antorcha encendida, sobre ella estaba el cántaro, ¿cierto? Y tenían que ir con un cuerno de cornero. Los dividió en 3 grupos para no dejarlos con la curiosidad de cómo ganaron la batalla, ¿cierto? Los dividió en 3 grupos y rodearon todo el campamento. Apenas llegaron todos, cuando Gedeón llegó, les dio la señal, rompieron el cántaro, alzaron la antorcha y empezaron a tocar el chofar y a gritar por el Eterno y por Gedeón, ¿no? Imagínense esta batalla, cómo la ganaron de una manera tan ingeniosa. No les tocó tocar una espada, no les tocó hacer nada de eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quería decir Asaf en este momento? Decirle, Señor, que ellos no confíen en sus medios, que ellos no confíen en su fuerza, que ellos no confíen en sus alianzas, en su capacidad, sino que dependan totalmente de ti para ganar la guerra. Eso nosotros también debemos de hacer. Nosotros y nuestras adversidades no las podemos ganar nosotros con nuestras capacidades, con todo eso, sino el único que realmente nos va a ayudar a salir victoriosos, realmente y completamente victoriosos. Nosotros podemos salir a medias y a la vuelta de la esquina encontramos otro problema, ¿cierto? Y después damos otra vuelta y allá metemos la cabeza y otro problema, ¿cierto? Pero de la única manera en la cual podemos aprender es obedeciendo al Eterno y siguiendo los mandatos de Él, y Él nos va a sacar de estas pruebas, ¿cierto? Y sigue diciendo, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sison. Esta es otra historia que está en el libro de los jueces. Y esto se muestra en Jueces 4, del 6 al 22, donde nos muestra el relato de cómo Débora, ¿sí? Junto con Barak, el cual Dios había puesto como líder para que ganaran esta batalla, pero Barak que dice, no, no, yo no voy a pelear si usted no va conmigo. Entonces Débora fue y lo acompañó, pero el que se llevó como el nombre o como el que ganó más la batalla fue ¿quién? Débora. Porque ¿qué dice? Porque dice que no va a ser y que esto va a quedar como para vergüenza de estos pueblos que se fueron, de este rey Javín, ¿sí? Y todo su ejército, que el comandante era Císara, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Pues para vergüenza de ellos es como que una mujer les ganó. Imagínense para un ejército decir, no, es que esta mujer me ganó. No, pues es el acabose, ¿cierto? ¿Qué hombre le gusta decir eso? No, es que mi mujer me ganó, no, es que todo un ejército de cuántos hombres y una mujer les ganó, no, pues eso es ridículo, ¿cierto? No les gustaría escuchar eso. Pues vemos que en esta guerra hasta Dios utilizó una mujer para ganar una batalla. Dios siempre utiliza los medios menos pensados, ¿sí? ¿Quién diría que una mujer iba a ganar una guerra? ¿Quién diría que a través de una antorcha, un cántaro y un simple chofar podrían ganar? ¿O quién diría que dándole 6 vueltas a una ciudad y gritando en el último instante, en el último día, a grito herido y dando vueltas, realmente iban a ganar? ¿Quién diría eso? ¿Cierto? Nadie. ¿Quién pensaría ganar batallas así? Pues nadie, ¿cierto? Entonces acá vemos que desde el principio debemos de depender de Dios, de lo que Dios puede hacer, porque Él puede hacer cosas mucho más grandes de las que yo puedo hacer
en mi fuerza, de las que yo puedo hacer con mis recursos. Y con recursos muy chiquitos, con recursos muy pocos, podemos hacer cosas muy grandes, muy mayores, de las cuales solo Dios puede utilizar. Y eso es algo que siempre debemos de tener en cuenta. Y sigue en el verso 10. ¿Y qué dice que estos reyes y que estos, tanto los de Madián como estos que se enfrentaron contra Débora, qué dice? Que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Imagínense, eso fue lo que pasó con estos dos ejércitos que acabamos de ver. Eso fue lo que pasó con Josué, con Jericó en su conquista, pues terminaron acabados, terminaron hechos estiércol, como lo dice literalmente ahí, terminaron en lo peor, no se pudieron volver a levantar como antes eran, ¿sí? Y sigue en el verso 11. Pon a sus capitanes como a Oret y a Zeeb, como a Seba y a Salsuma y a todos sus príncipes. Estos fueron príncipes que acabó Gedeón, tanto en el capítulo 7, en la batalla que acabamos de ver, como en el capítulo 8, después de estarlos persiguiendo. ¿Cómo ellos murieron? Para ver qué dice que pone a sus capitanes como a ellos, pues esto lo vemos en Jueces 7:25, que dice, y tomaron a dos príncipes, perdón. Y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oret y Zeeb, y mataron a Oret en la peña de Oret, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oret y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Entonces, imagínense, murieron como decapitados, ¿no? Porque pues si le llevaron las cabezas sin el cuerpo, pues bueno. Y en el capítulo 8, verso 21, nos dice Seba y Salmuna, cómo fue que ellos murieron. Entonces dijeron, Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Como que le estaban diciendo a Gedeón, pues si tú eres el valiente, pues demuestra que eres valiente y mátanos. Sí, eso mismo le estaba diciendo. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salsuma y tomó Salsuma y tomó los adornos de lutenas que sus camellos traían al cuello, ¿sí? Trajo algo de demostración para decirle al pueblo, acabe con estos capitanes, ¿sí? Imagínense. Pues eso es lo que está diciendo acá Asap. Entonces, Asap, ¿qué es lo que está hablando? Que así como hicieron ellos, pues que seas tú derrotando, que sea tu mano poderosa el que derrote todo esto. Y sigue en el verso 12. ¿Qué han dicho? ¿Qué dijeron todos estos príncipes? ¿Qué dijo este rey Javín? ¿Qué dijo estos madianitas que se enfrentaron contra Gedeón? ¿Qué dijeron todos estos? Heredaremos para nosotros las moradas de Dios. Vamos a hacernos de esta tierra, ¿sí? ¿Qué han dicho los palestinos? ¿Qué han dicho los árabes cuando pelearon la guerra de los 6 días, cuando pelearon Yom Kippur, cuando pelearon en todas estas batallas? ¿Qué fue lo que dijeron? Estas mismas palabras. Heredaremos para nosotros esta tierra. Israel nos va a pertenecer, ¿sí? En otras palabras, heredaremos para nosotros las moradas de Dios. Entonces, otra vez nos está hablando de este verso 32, de este capítulo 32 de Deuteronomio, que vimos hace poco, ¿cierto? Que la heredad que le tocó a Dios, ¿cuál fue? Israel, la nación de Israel, ¿cierto? Y recordemos que todo fue dividido, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué estos ángeles prefirieron o dijeron, no haremos nuestra heredad esto? ¿Por qué? Porque dijeron, no, nosotros no queremos lo que nos corresponde, nosotros queremos todo.
O sea, no nos vamos a poner límites, nada de eso. No, yo quiero hacerme el dueño de toda la tierra, de todo el mundo. Es lo mismo que está pasando hoy en día con todos estos conflictos que se están levantando contra Israel, que hasta ahora es una nación y muy posiblemente después. Entonces, ¿qué pasó? Pues ellos dijeron, no, pues queremos toda la heredad, no queremos solo el límite que el Eterno nos colocó, sino toda la tierra, todo eso queremos nosotros, ¿sí? A eso fue lo que quiso él. Por eso es que actualmente pues estamos en estos conflictos y pues más países posiblemente se van a añadir, ¿sí? Y eso pues vamos a ver, por eso se va a dar también esta guerra de Gog y Magog, todo esto pues se va a dar debido a que estos ángeles se quieren apoderar de todo, ¿no? Y sigue diciendo en el verso 13, me voy a apurar porque ya me queda poquito tiempo, definitivamente. Y dice en el verso 13, Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema en el monte, ¿sí? Y dice, como llama que abraza el bosque, persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino, llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Eterno. ¿Qué dice? Que les pase de todo, que vivan circunstancias difíciles, que mejor dicho, vivan adversidades, que ponlos de tal modo que busquen tu nombre. Que se avergüencen de lo que hicieron, que se arrepientan de todo eso y busquen tu nombre. Que se vuelvan al nombre del Dios de Israel, al nombre de Abraham, al nombre del Dios de Isaac y al nombre del Dios de Jacob. Que se vuelvan al Dios único. Eso es lo que está diciendo. Y recordemos qué es lo que representa el nombre en un contexto hebreo. ¿Qué representa el nombre? Los atributos, sus características, sus actitudes, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo? Que vuelvan a las actitudes de Dios, que vuelvan a los principios de Dios, a los atributos de Dios. ¿Cuáles son las actitudes, las características o los atributos que muestran las naciones? La arrogancia y el orgullo, la altivez de corazón, el quererse hacer de todo, la crueldad, la maldad, ¿cierto? Todo eso son representaciones de casi, bueno, de todas las naciones, ¿cierto? Ya ahorita no podemos sacar ni siquiera a Israel que tienen ciertas cosas, pero todavía no han vuelto su rostro a Dios, ¿cierto? Pero ¿cuáles son las características que toda nación, que todo pueblo que busque y quiera estar y encaminar conforme al nombre de Dios tiene que tener? Lo que Dios nos ha mostrado, una unidad, un amor incondicional, su perdón, su misericordia, su gracia, todo eso también debemos de mostrarlo a los demás. Por eso dice las escrituras que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos de los discípulos de Dios? ¿Cuáles son los frutos que nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Él, debemos de tener? Ser unidos, andar en misericordia, mostrar amor, aun aunque el prójimo, aunque la persona que esté al lado no se lo merezca, ¿cierto? Amar al enemigo, todo esto debemos de hacerlo. ¿Y quién fue el ejemplo más grande que hizo todo esto? Yeshua. Exactamente, muy bien. Yeshua es el que hizo todo esto. Y termina el salmo con estos dos versos. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es eterno, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Que conozcan que tu nombre fue, es y será. Que tu nombre nunca ha pasado. Que tu nombre ha permanecido por los siglos de los siglos. Es decir, que digan Yud Hei Bat Hei. ¿Sí? Que digan el Eterno.
Eso es lo que está diciendo, que conozcan tu nombre. Cuando habla del Altísimo, acá nos muestra uno de los nombres de uno de los tantos nombres que le dicen al Eterno, ¿cierto? Y es el Altísimo, que es el Elión. Ustedes lo pueden buscar en el Strong con el H5927, que quiere decir elevación, elevado o supremo, ¿sí? Lo cual podemos ver que Dios está por encima de todas nuestras adversidades, de toda situación difícil que tengamos. Él es el más alto de todos, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a ver esto, pues ya nuestros problemas pues van a ser chiquitos a diferencia de Dios, ¿cierto? Si nosotros es como decir, es mejor no decirle a Dios qué tan grandes son nuestros problemas, sino más bien a nuestros problemas decirles qué tan grande es nuestro Dios, ¿cierto? A eso debemos demostrar, debemos enfocarnos en que Dios es más grande que mis adversidades, Dios es el dueño de la plata, que cualquier crisis económica va a pasar en algún momento, que debemos de confiar nuestra sanidad, nuestra vida en Él, porque Él es más grande que todo esto. Él es el que hace posible todas las cosas, ¿cierto? Y por eso, ahora sí vamos a terminar con el contexto de este salmo, ¿sí? El cual lo vamos a leer muy rápido, no nos vamos a detener mucho, ¿sí? Y con este texto finalizaríamos y nos vamos a ir a Ezequiel 28 del capítulo, del verso 1, perdón, del verso 1 al verso 22, ¿sí? Ya les iba a hablar de 22 capítulos. Bueno, entonces vamos a ver los 22 versos de Ezequiel 28. ¿Listo? Y vamos a leerlos de manera mucho más rápido. Perdón, en Segunda de Crónicas 20. ¿Sí ve? Están atentos, no me corrigieron. Bueno, este es el contexto, sí, yo estoy pensando en otro texto. En Segunda de Crónicas 20 y sí son los versos del 1 al 22. ¿Listo? Vamos a ver qué es lo que dice. Y dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, ¿sí? Y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gali. Imagínense cuántos pueblos hablan ahí que vinieron contra Josafat. Están hablando casi de 3 ahí, no más, ¿no? Y acá nos va a decir la primera estrategia que debemos de hacer. Está en el verso 3 y dice, entonces él tuvo temor, como cualquiera de nosotros, ¿cierto? Que 4 ejércitos se vienen contra nosotros, ¿ustedes qué van a hacer? Ay, van a estar felices, tranquilos, ¿no? Cualquiera le da miedo, ¿cierto? Siente temor como cualquier hombre. ¿Y qué dice? Y Josafat humilló su rostro para consultar, para informarle a Dios, ¿sí? E hizo pregonar ayuno a todo Judá. O sea, no solo dijo yo voy a estar acá, ahora voy a hacer que todo el pueblo se una conmigo y busque al Eterno para que Él nos diga qué hacer, ¿sí? Y sigue en el verso 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Eterno, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Eterno. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Eterno, es decir, estaban en el templo delante del atrio nuevo, y dijo, Eterno Dios, oh Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tierra y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿A qué atinó? ¿Qué le dijo primero? No, estos ejércitos son tan grandes que a mí no me van a poder derribar. ¿Qué dijo? Tú eres el Dios sobre todo.
tú eres más grande. Se enfocó en la magnitud de la supremacía, en la importancia de Dios que en lo que estaba pasando. Que en estos ejércitos no le importó eso, prefirió mirar cuán grande era Dios, ¿sí? A eso debemos de enfocarnos. Y sigue en el verso 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? ¿Cuál pueblo fue que se echó delante de Israel? A Canaán, recordemos, ¿no? Y sigue en el verso 8. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta tu casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Recuerdan quién fue el que oró primero esta oración? Y que Dios le dijo que había escuchado su oración y que se cumpliría todo esto. ¿No se acuerdan? Salomón, en la dedicación del templo. Recordemos que él oró acerca de los extranjeros, acerca de los judíos que quisieran hablar con Dios y que sin importar la ciudad que estuvieran y oraren en dirección a Jerusalén, en dirección al templo que iba a pasar, Dios les iba a responder, ¿cierto? Por eso la segunda estrategia es que volvamos nuestra mirada hacia Jerusalén, orar hacia el templo, porque eso fue lo que Salomón le pidió a Dios y Dios realmente le dijo que él escucharía sus ruegos y sus súplicas. Un ejemplo de esto, así muy rapidón, es el de Daniel. Daniel cuando oró, recordemos que hubo un momento cuando él estaba en el imperio persa, él estuvo y se mandó un decreto donde dijeron que nadie podía orar, nadie podía pedir ayuda a nadie que no fuera el rey. Pero Daniel dijo, no, 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 eso no va conmigo, yo voy a seguir obedeciéndole a Dios y abría su ventana bueno, 3 veces al día en dirección ¿a dónde? A Jerusalén, ¿cierto? Entonces ahí vemos que se está cumpliendo también esto. ¿Listo? Y sigue en el verso 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte del Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que pasase de ellos y no las destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer, a ti volveremos nuestros ojos. ¿Qué vimos y qué aprendimos en el Salmo? Que no es con nuestras fuerzas, sino con las del Eterno. Yo no puedo hacer nada, yo no puedo pelear, sino el Eterno es el que va a hacer todo, ¿cierto? Esa es la cuarta estrategia, reconocer que no tenemos la fuerza, que no tenemos la capacidad, que no tenemos absolutamente nada para solucionar los problemas o las adversidades, que el único que puede solucionar los problemas, tanto sean muy chiquitos como muy grandes, como demasiado grandes, ¿quién es el único que los puede solucionar? Dios. No hay nadie más, no hay nadie. Y si nosotros los dejamos en manos de Él, vamos a salir más que victoriosos, ¿ciertos? Vamos a salir en las mejores soluciones. Y sigue en el verso 13. Y todo Judá estaba en pie delante del Eterno con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de ¿quién? De Asaf,
¿sí? Por eso se cree que ese es el contexto de lo que estaba viviendo Asaf en su momento, ¿sí? Y dice, sobre el cual vino el Espíritu del Eterno en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, el Eterno os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Imagínate. Es lo mismo que Dios le dijo a través de Isaías a Ezequías. No están maldiciendo a Israel, no están peleando contra Israel, sino contra el Dios, sino peleando contra Dios. Es decir, a Dios, Dios te puede así decir a ti lo que tú quieras, Él te puede decir que eres perverso, que eres malévola, que eres idólatra, que eres prostituta, Él te puede decir de todo. Y lo vemos a lo largo de las profecías, ¿cierto? Pero vaya que otro pueblo le diga eso a Israel, vaya que otro pueblo se levante contra Israel, ¿qué pasa? Es como la mamá cuidando a sus hijos, ¿sí? ¿Qué pasa si la mamá va y le dice a sus hijos, tú eres feo, tú eres esto? No pasa nada, ¿cierto? Pero vaya otro le diga, tú, este niño es feo, este niño no sé qué, ¿qué pasa? Sale la leona, el leopardo, el tigre, el león en una sola madre, ¿cierto? En su papá. Eso ahí sí todos nos convertimos en fieras, ¿cierto? Así mismo hace el Eterno. Y sigue diciendo en el verso 16, mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los arallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos, ¿qué les dice? No vayan a hacer nada al azar, quédense quietos, calmaditos, que ya va a pasar algo, ¿sí? Y dice, y ved la salvación del Eterno con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayáis, salid mañana contra ellos, porque el Eterno estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Eterno y adoraron al Eterno. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar al Eterno, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras que ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en el Eterno vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen al Eterno vestidos de ornamentos sagrados. ¿Por qué haría eso en medio de una batalla? Vamos a ver qué pasó. Y dice, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad al Eterno porque su misericordia es para siempre, ¿cierto? Y vamos a ver en este último verso, y ya este es para terminar, ya así con este culminamos todo, vamos a ver que definitivamente Dios da la victoria de la siguiente manera, en el verso 22 que dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Eterno puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Israel tuvo que hacer algo, Josafat tuvo que mover un dedo, tuvieron que pelear ellos. No, la batalla la hizo el Eterno a través de ¿qué? De la alabanza, del cantar, del glorificar. Cuando empezaron a cantar, cuando empezaron a alabar a Dios, ganaron la guerra. ¿Listo?